Bien, entonces vamos a continuar haciendo ejercicios de circuitos combinacionales, ¿no? Circuitos lógicos. Entonces tenemos este problema, ¿no es cierto? Primero vamos a definir dos tipos de comida, ¿no es cierto? El uno es pollo y el otro es hamburguesa, ¿no es cierto? A pollo le vamos a dar una valoración de 0, ¿no es cierto? Vamos a decir que 0 es pollo y a hamburguesa le vamos a dar una valoración de 1, ¿ya? Ese va a ser el resultado, ¿no? Todos van a votar, ¿no es cierto? Y el resultado va a ser o pollo o hamburguesa. Por lo tanto, si el resultado es pollo o hamburguesa, significa que esto es F, la salida, ¿no? El resultado, salida, F, ¿ya? Bien, ahora tenemos 4 entradas, ¿no es cierto? Que es Juan, María, ¿no es cierto? José y Susana. Entonces aquí se repite, vamos a poner papá, mamá, ¿no es cierto? José y Susana, ¿ya? Papá, mamá, José y Susana. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que estas son mis entradas, ¿verdad? Estas son mis entradas y ellos van a votar. Estas son las entradas, ¿no es cierto? Y mi salida va a ser el resultado al qué restaurante van a ir. Entonces voy a ir llenando. Voy a llenar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a llenar. Por cierto, la manera en la que yo veo cómo lleno, ¿no es cierto? Es que es 2, ¿cuántas entradas tengo? 4, ¿no es cierto? 2 a la cuarta. Por lo tanto, 2 a la cuarta es 16, ¿no es cierto? Entonces, 0, 0, 0, 0. Comenzamos 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0. 0, 0, sí, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, ¿cierto? ¿Qué más tengo? 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 1. Listo, tengo 16 combinaciones posibles, ¿no es cierto? Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ya? 16 posibles combinaciones, ¿verdad? Y ahora vamos a ver mi salida, ¿no es cierto? La salida F. Entonces vamos a comenzar a leer otra vez. Dice así, bueno, aquí ya sabemos que van a votar, ¿no es cierto? Dice, gana la mayoría, ¿no es cierto? Siempre que hay mayoría, gana la mayoría, excepto cuando los padres están de acuerdo. Entonces, por ejemplo, déjenme hacer un... Excepto cuando los padres están de acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando los padres, ¿no es cierto? Miren, aquí están de acuerdo en ir a comer pollo, entonces se van a comer pollo, ¿no es cierto? Aquí también están de acuerdo, entonces se van a comer pollo. Aquí van a comer, están de acuerdo, van a comer pollo, ¿no es cierto? Acá también están de acuerdo, ¿no es cierto? Acá no están de acuerdo, ¿no? Si se dan cuenta, vamos a buscar solo donde están de acuerdo los papás. Entonces, por ejemplo, aquí están de acuerdo los papás, entonces van a ir a comer
hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa y hamburguesa. ¿Por qué? Porque dice que gana la mayoría, excepto cuando los papás están de acuerdo. Y esos son los casos, ¿no es cierto?, en los que los papás están de acuerdo. Ahora dice, luego gana la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí vamos a ver. Por ejemplo, aquí hay 3 ceros, por lo tanto, gana la mayoría, es 0, ¿no? Aquí hay un empate, solo vemos lo que es mayoría. Acá hay otro empate. Aquí gana la mayoría, hay 3 unos, por lo tanto, el resultado es 1. Aquí hay 3 ceros, por lo tanto, el resultado es 0. Aquí hay empate, empate. Aquí hay 3 unos, por lo tanto, el resultado es, la mayoría es 1, ¿no es cierto? Bien. Y dice, cualquier otro empate significa ir al restaurante de pollo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un empate, entonces se van a comer pollo que es 0, ¿no? Empate, 0. Empate, 0. Empate, 0, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Señor Carvajal, ¿tiene alguna pregunta? No. Señorita Vistín, Brian de la Cruz, Rogel, ¿tienen alguna pregunta? No, Inge, está entendido. Brian, Hasta ahí no, hasta ahí no. ya. Bien. Reascos, Ramiro, Álvaro. Hasta ahí no, Inge. Ya, bien, no hay ninguna pregunta, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ahora sí, quiero que por favor, Brian, ayúdeme Brian, por favor. Dícteme a qué es igual f. La función f, a qué es igual. Vamos a comenzar donde hay unos, por lo tanto vamos a empezar en este 1. Sería P negado MJS. Dícteme esa... P negado MJS más P M negado JS ¿Qué más? más PM JS negado. J negado y S negado. Ya, más. PM J negado S. Más. PMJ y S negado. Más. PMJS. Normal. Ya. Listo. Señor Reascos, ¿está bien esto? Revisemos, por favor. ¿Sí está bien? Sí, Inge, está bien. Excelente, muy bien. Bien, vamos a ver. Jefferson, Sí, dígame. dígame cómo podemos ir agrupando. Deme una idea de cómo empezar a agrupar. Primero con segundo, tercero con quinto. Podremos agrupar el tercero con el último, El tercero con el último, ¿por qué? porque tiene PM, PM. ¿Y qué hago si agrupo el tercero con el último? ¿Se elimina algo? Saco factor común PM y saco factor PM y se elimina JS. No, Entonces no me sirve, ¿no? ¿Qué agrupo? ¿El tercero con cuál? con el cuarto, porque se elimine. Tercero con cuarto. A ver, PM, J negado. Muy bien, tercero con cuarto. Ahí sí, excelente. ¿Qué más podemos agrupar, señor Carvajal? El penúltimo con el último. Muy bien. Y podemos Y el agrupar, primero y segundo. si agrupamos el primero con el segundo, ¿no es cierto? No nos va a servir de mucho porque vamos a sacar factor común JS con JS, ¿no es cierto? Y no se va a eliminar, ¿no? Entonces,
vamos a dejarlos sin agrupar esos. Y vamos a continuar. F es igual, anoto primero los que no están agrupados. ¿No es cierto? Los que no agrupé, estos dos. Y luego los que agrupo, ¿no? Entonces aquí el factor común, ¿cuál es, Jefferson? PM. ¿PM nomás? PM, J negado. Ya, muy bien. PMJ negado. ¿Qué me queda dentro del paréntesis? S negado más S Y esto es igual a qué? a 1. A 1. Vamos poniéndole de una vez igual a 1. Más. A ver, vamos con otra persona. Brian de la Cruz. En los siguientes términos que están agrupados por rojo, ¿cuál es el factor común? ¿Cómo dijo, hija? Perdón. En los siguientes términos, ¿cuál es el factor común? Sería PMJ. ¿Y ahí qué me queda dentro del paréntesis? S negado más S ¿Eso es igual a qué? a 1. Ya. Muy bien. Entonces ya tengo, ya se está simplificando, ¿no? Bien, señor de la Cruz, qué más puedo agrupar? El tercero con el cuarto podría ser. Sí. Muy bien, el tercero con el cuarto. Bien. Estos aún no puedo agrupar, los sigo manteniendo ahí, ¿no? Entonces me queda F es igual a P negado M JS más PM negado JS más factor común PM, ¿no es cierto? Adentro, ¿qué va a quedar? J negado J, más J. J. Esto es igual a 1, ¿no? Bien, ¿qué más puedo agrupar? El JS. El JS de estos dos. mm, sí. Ya, podría ser, ¿no? Entonces, F es igual JS P negado M más P M negado. ¿No es cierto? Más PM. Bien, señor, vamos a ver. Gracias, Brian. Señor Jordan, ¿a qué es igual lo que está dentro del paréntesis? ¿A qué es igual esto de aquí? A un XOR, ¿no? Entonces me queda P XOR M más PM, ¿no? Bien, ahí ya quedaría, ¿no es cierto? Ahí ya estaría bien. Aquí les quiero mostrar otra forma de hacerlo, ¿no es cierto? A partir de este término, ¿no es cierto? Podría hacer lo siguiente. Podría agrupar este PM, ¿no es cierto? Sacar factor común con este de acá. ¿Qué es lo que me quedaría? Me quedaría lo siguiente, ¿no? Me quedaría, el factor común es M, y me quedaría, voy a poner primero esta P de aquí, entonces me quedaría P más P negado JS, ¿cierto? Más P M negado JS.
Ahora, por un momento voy a hacer un cambio de variable y voy a decir que esto, JS, es igual a X, ¿no es cierto? JS es igual a X. Entonces, si digo eso, me quedaría así. F es igual M, ¿no es cierto? P más P negado X más P M negado JS. ¿A qué es igual, señor Londoño, lo que está dentro del paréntesis? A la variable X. No. Lo que está dentro del paréntesis, ¿a qué es igual? A P por X. P Teorema. más X. Muy bien. Teorema de la absorción, ¿no? Entonces me quedaría P más X igual a P M negado JS. Y esto es igual MP más M JS, que es X, ¿no? Perdón. JS. Que JS es X, ¿no? Más P M negado JS. Bien, saco factor común igual JS y me va a quedar lo siguiente. De hecho, me quedó lo mismo. Bueno, no sé. Vamos a ver. F es igual MP o PM, ¿no es cierto? Es lo mismo. Más JS, factor común. Me queda M más, voy a poner primero M negado P. ¿Verdad? ¿A qué es igual esto, señorita Janet Encarnación, lo que está dentro del paréntesis? A M más P. M más P. Entonces me queda M, P más M que multiplica a JS más P que multiplica a JS. Que de hecho me quedaría mejor al como estaba, ¿no? Me quedaría mejor así. F es igual a M P más JS de M más P. Bien, cualquiera de los dos deben estar bien. Los vamos a comprobar, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, Inge. Ya. No hay preguntas. Bueno, a ver, el que tenga preguntas lo puede hacer ahorita. ¿No? Uchuari, Samaniego. ¿Tienen alguna Ya, pregunta? ingeniero, todo entendido. Muy bien. Excelente. A ver, Brian Solórzano, De la Cruz, Samaniego, Calderón. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, Inge. No, Inge. No, Inge. Bien, entonces vamos a ir a Proteus, ¿no es cierto? En Proteus vamos a hacer los dos circuitos. Vamos a hacer la XOR. Vamos a hacer el que es con la XOR. Entonces vamos a escoger la XOR. Vamos a escoger ¿cuál más había? AND.
Vamos a escoger la OR. ¿Cuál más había? ¿Hay una negada? ¿Hay negaciones? No, no. No hay negaciones, ¿no? No. Bien, no hay negaciones, entonces no escogemos la NOT. And, OR, XOR, nada más. Vamos a escoger la logic state, ¿no es cierto? Vamos a escoger los dos, logic state, logic proof. Y nada más, ¿no es cierto? Y vamos a comenzar a hacer, voy a escribir aquí para comenzar a hacer las dos. Vamos a escribir aquí. F es igual, primero, JS, P XOR M, XOR M, más PM. Y también F es igual a MP o PM más JS que multiplica a M más PM. ¿Ya? Bien, entonces vamos acá. Comencemos con la primera, ¿no? Entonces vamos con Logic State. Tenemos 4, ¿no es cierto? Aquí, para que sea un poco mejor, o bueno, vamos a poner mamá o papá. Primero papá. Mamá. José. Y Susana. Y listo. Entonces vamos con la primera. JS, bueno, primero P XOR M. Entonces vamos a hacer P XOR M. Es decir, papá y mamá. P XOR M. Bien, y J por S. Y esto están multiplicando, ¿no? Multiplica, ¿ya? Entonces, P XOR M multiplica con JS más PM, ¿no? Entonces, más PM. P por M, ¿no es cierto? Y esto es una OR. Bien. Entonces, a ver. Vamos viendo lo que tengo aquí. Lo que tengo aquí es lo siguiente. Tengo lo siguiente. Aquí tengo P, tengo M, ¿no es cierto? Y aquí tengo P XOR M, ¿no es cierto? P XOR M, aquí tengo J,
Aquí tengo S, aquí tengo J por S, JS, y acá lo que tengo es JS que multiplica a P XOR M, ¿no? P XOR M. Acá tengo P por M, ¿no es cierto? P por M. Y aquí tengo F, ¿no es cierto? Es igual a JS por P XOR M más PM, ¿no es cierto? Más PM. Bien, vamos a ir comprobando. Vamos a ver, vamos a poner... Inge, antes que expliques, la compañera Gloria dice que la deje entrar. no está en... No está en la lista. Sí, no está en espera, no está, ¿no? No está en espera. Que intente entrar otra vez, por favor. Bien. Entonces, dice que si papá y mamá están de acuerdo, ¿no es cierto? Si papá y mamá están de acuerdo, se hace lo que ellos dicen, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí. Ellos están de acuerdo en ir a comer pollo, entonces se van a comer pollo. Ahora pongamos los dos de acuerdo, ¿no es cierto? Se van a comer hamburguesa, ¿no es cierto? Se ponen de acuerdo en comer hamburguesa, se van a comer hamburguesa. Todo lo demás, ¿no es cierto? Gana la mayoría. Entonces, por ejemplo, si es que la mayoría quiere, papá quiere hamburguesa, pero la mayoría quiere pollo, se van a comer pollo. Si es que, a ver, si es que papá, José y Susana quieren hamburguesa, se van a comer hamburguesa, ¿no? Entonces, si es que mamá, José y Susana se van a comer hamburguesa, se van a comer hamburguesa. Ahora, si es que hay un empate, ¿no es cierto? Si es que hay un empate, a ver, dice, cualquier otro empate significa ir a comer pollo. Entonces, si es que, por ejemplo, José y María están empatados, se van a comer pollo. Si Susana y mamá quieren ir a comer hamburguesa, pero papá y José quieren ir a comer pollos, se van a comer. Hay un empate, por lo tanto, se van a comer pollo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta acerca de cómo se realizó esta actividad? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Señor Reascos, Uchuari, Rogel, Jumbo, Londoño, Solórzano, Encarnación, Vistín, De la Cruz, Río, Alba, Willison, Carvajal, Samaniego, ¿tienen alguna pregunta tal vez? No, Inge, todo No claro. entendido. No, No, Inge. Inge. Ya, muy bien. Voy a borrar esto. Vamos a hacer la otra función lógica para que ustedes vean que cualquiera de las dos sirve, ¿no? Entonces, la otra función lógica me dice lo siguiente. La otra función lógica me dice, a ver, la otra función lógica me dice, f es igual a mp o pm, ¿no es cierto? Más js, paréntesis, m más p, cierro paréntesis. Ya. Esa es la otra. Entonces vamos acá, ¿no es cierto? Y tengo que, primero voy a comenzar con PM, ¿no? PM ya está aquí, ¿no es cierto? Está aquí, entonces la voy a reutilizar. Y luego PM, perdón, M más P. Entonces es una OR. M más P.
de aquí, M más P, ¿no es cierto? Que multiplica a J por S. Entonces, multiplicación J por S. Ya. Y eso está multiplicando igual. ¿No es cierto? Y esto está sumando, a su vez, sumando, ¿no es cierto? Bien. Vamos a poner play, ¿no es cierto? Vamos a poner de acuerdo a los papás, ¿no es cierto? Vamos a poner mayoría. Entonces, funcionan las dos, ¿no? Funcionan, ¿no? ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos caminos por los que se hayan ido es válido, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta acerca del segundo ejercicio que hicimos? No, Inge. Ya, en los dos ejercicios utilizamos 6 compuertas. En los dos, perdón, a ver, en el primero utilizamos 5 compuertas. En el segundo 5 compuertas. En los dos utilizamos 5 compuertas. Entonces, cualquiera de los dos resultados es válido y es muy correcto, ¿ya? Prácticamente es así. Solamente lo único que tienen que aprenderse son los postulados. Lo único que tienen que aprenderse son los postulados. Bien, si no hay preguntas, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver un tema. Todos estos temas son complementarios. Recuerden que estamos viendo circuitos combinacionales, ¿no es cierto? ¿Por qué circuitos combinacionales? Circuitos combinacionales se llaman a los circuitos lógicos. Circuitos combinacionales se llaman a los circuitos lógicos, ¿no es cierto? Cuyas salidas o cuya salida depende de la combinación de las entradas, ¿no es cierto? Si yo cambio mis entradas, entonces se va a afectar directamente a mi salida, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama circuitos combinacionales lógicos, ¿no es cierto? Son circuitos digitales. Ahora, dentro de circuitos digitales, nosotros tenemos algo que se llama lógica positiva. Lógica positiva. Lógica positiva. Lógica positiva. Entonces, lógica positiva, ¿no es cierto? Es cuando todas las variables están activas en alto y el sistema ejecuta, cuando el sistema ejecuta una acción, ¿no es cierto? Está activado en alto. Eso es lógica positiva. Lógica positiva es cuando mis variables, ¿no es cierto? Mis variables positivas, las variables lógicas positivas, están representadas en alto. ¿Qué quiere decir esto en alto? Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una variable lógica A, ¿no es cierto? Mi representación de esta variable lógica es la siguiente. Mi representación de esta variable lógica es aquí.
es cuando está aquí, en alto, ¿no es cierto? A. ¿No es cierto? Y si yo digo que tengo A negado, ¿no es cierto? Tengo A negado, mi representación de esta variable lógica quiere decir que está acá, abajo, ¿no es cierto? Es decir, arriba ya sé yo que son 5 voltios y abajo ya sé yo que son 0 voltios, ¿no es cierto? Entonces, lógica positiva es cuando mis variables positivas, ¿no es cierto?, se representan con una señal en alto o 5 voltios y las variables negativas están representadas por la parte baja o la señal en bajo, ¿no es cierto?, que es 0 voltios, ¿no? Entonces, a esto nosotros le llamamos lógica positiva, ¿ya? Que por cierto, alto, ¿no es cierto? Alto significa H del inglés high, ¿no es cierto? High, y significa un 1 lógico. Un 1 lógico, ¿ya? Esa es lógica positiva. Ahora vamos con lógica negativa. Lógica negativa en cambio, significa que se dice que un sistema trabaja en lógica negativa cuando todas las variables están activas en bajo. Es decir, que cuando la representación de la variable lógica positiva, ¿no es cierto? Positiva. Variable lógica positiva. Está activa, ¿no? O está representada, ¿no es cierto? Está activa, vamos a poner. Está activa. En bajo. ¿No es cierto? Está activa en bajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que lo contrario acá, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí, ¿no es cierto? Comúnmente 1, para representar que mi variable está activa, ¿no es cierto? Yo, en cambio, desciendo, ¿no? En cambio, desciendo. Así. En cambio, desciendo, ¿no? Entonces, yo aquí tengo un 1 lógico, ¿no es cierto? Voy a poner aquí 1. Acá voy a poner 5 voltios. Y acá tengo, bueno, acá tengo 0 voltios, ¿no? ¿Ya? 0 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir esa lógica negativa? Que la variable positiva está activa en bajo, ¿no es cierto? O que el sistema ejecuta una acción, ¿no es cierto? Se ejecuta o ejecuta una acción cuando bueno, el sistema más bien en vez de ejecuta, pongamos se activa, ¿no? Se activa. El sistema se activa cuando tengo un bajo. Es decir, un L de la palabra low en inglés, ¿no es cierto? Y este es un 0 lógico. Un 0 lógico. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Tal vez. Sí, ¿y estas variables en dónde las vamos a encontrar?
No son las mismas variables, ¿no? Son las mismas variables. A ver, vamos a seguir, después les doy el tiempo a que hagan preguntas, ¿ya? Ya me van a entender. Ok. Lógica mixta. Lógica mixta. Lógica mixta. Lógica mixta, en cambio, es la unión de las dos, ¿no? Unión de las dos. De las dos lógicas. Unión de las dos lógicas. Entonces, ¿dónde vemos esto? En las compuertas. Entonces, vamos a ver la representación. La representación. Vamos a ver la representación. Equivalente de compuertas. De lo que estamos hablando, ¿no? La representación equivalente de compuertas. Entonces, póngame mucha atención, porque nosotros tenemos la compuerta AND, ¿no es cierto? Y la compuerta AND se dibuja así. ¿No es cierto? Esta es la compuerta AND, donde tengo mi entrada. Vamos a hacerle un poco más grande ya. Entonces tengo la compuerta AND. Tengo mi compuerta AND, ¿no es cierto? Donde tengo mis entradas lógicas A y B y mi salida F, ¿verdad? Ahora, esta compuerta lógica, ¿no es cierto? Esta compuerta lógica es equivalente, estas tres líneas significan equivalencia, a lo siguiente. Esta compuerta lógica es equivalente a lo siguiente. A una compuerta NOR, a una compuerta NOR con sus entradas negadas. Aquí tengo A, la misma variable lógica B, ¿no es cierto? Y mi salida F. ¿Ya? Y esto también es equivalente a decir es la misma representación perdón, ya no va negado acá, ¿no? Aquí va así. Donde aquí está A, está B y está F. Entonces, esto en función lógica quedaría de la siguiente manera. Mucho ojo, ¿no? Esto es F, aquí F es igual a por B. ¿No es cierto? A por B. Pero esto también es igual, ¿no es cierto? ¿A qué? A por B también es igual a decir lo siguiente. A por B con doble negación. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Porque la doble negación es como que no existiera negación, ¿no es cierto? La doble negación es como que no existiera negación. Entonces, como la doble negación es como no existiera negación, es lo mismo. Pero ahora yo también me voy a basar en lo siguiente, que A por B negado es igual a negado más B negado. Entonces,
solo tomo la negación de más adentro y digo que aplico esto, ¿no? Que es Morgan. Entonces me queda A negado más B negado y todo negado. ¿No es cierto? Entonces, qué es lo que, a dónde llego? Llego a lo siguiente. Llego a que esta función, ¿no es cierto? Se representa así y esta función se representa así. Es lo mismo, ¿sí me entendieron? ¿Está entendido? Inge, una pregunta en la última que hizo, que serían las dos entradas A negado por B negado y no, sí, sí, ya vi, ya entendí. Ya, ahora, ¿dónde pueden haber alguna confusión? Aquí, ¿no? Esa manera de representar A negado, ¿no es cierto? Es la misma, es lo mismo que representar acá, así. Sí les había dicho que la negación viene con un círculo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo un círculo, ¿no es cierto? Esto es lo mismo a poner esto. Entonces, yo puedo poner aquí el not o puedo poner simplemente un círculo y ya digo que se están negando las variables de entrada. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Vamos a ver la OR, ¿no es cierto? Vamos a ver la OR. ¿No es cierto? Esta es una OR. Igual esto es AB y esto es F, ¿no es cierto? Esto es equivalente a decir lo siguiente. A una NAND con sus entradas negadas. Y esto es A, esto es B, ¿no es cierto? Y obviamente esto es igual a decir que la entrada negada, ¿no es cierto? Con una NOT, la entrada negada con una NOT y la NAND aquí. F. Y aquí está A, B, ¿no es cierto? Y esto en funciones lógicas es F es igual a más B. Pero esto también es igual a más B con doble negación. Porque la doble negación es como que no existiera, ¿no? Entonces, de igual manera, según Morgan, A más B, así, es igual a por B negado individualmente. ¿No es cierto? Y esto es igual a decir A por B negado individualmente y negado todo. Entonces, ¿dónde yo veo esto? Aquí. Esta forma es esa compuerta lógica, ¿no? Mientras que esta función es esta compuerta lógica. Lo mismo que acá, ¿no? ¿Ya? ¿Sí está claro? Sí, Inge. ¿Ya? Entonces, podemos seguir haciéndolo, ¿no es cierto? De hecho, vamos a hacer una más. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo tengo ahora una NAND, ¿no es cierto? Y aquí tengo A y B y tengo F, ¿no es cierto? Esto es igual o es equivalente a decir lo siguiente, a decir que
A, B, F. Obviamente esto es igual a decir A con not negado, B con not negado, ¿no es cierto? Es A, B, y aquí viene igual la OR. Entonces, esto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que F es igual a más B, pero todo negado, ¿no? Porque, perdón, no es A más B, es A por B. A por B, pero todo negado, ¿no es cierto? Y esto es igual a decir A negado, ¿no es cierto? Más B negado, ¿no es cierto? Lo cual es la representación de estas compuertas lógicas. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que estamos nosotros utilizando? Lo único que estamos utilizando es Morgan, ¿no es cierto? Morgan aplicado ¿a qué? Morgan aplicado a compuertas lógicas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se refiere lógica mixta, ¿no es cierto? Que yo pueda tener, por ejemplo, compuertas, por ejemplo, NAND y compuertas, bueno, compuertas negadas como la compuerta NAND y la compuerta NOR, y compuertas sin negar como las compuertas AND y las compuertas OR, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere lógica mixta, que yo pueda tener en un circuito o solamente todo negado, ¿no es cierto? Con NAND y con NOR, o todo sin negar, o mezclada las dos, ¿no es cierto?